Bienvenidos a la teleclase del módulo 3, donde trataremos la incorporación del gobierno y del dinero a la economía. Entonces, en este esquema, ustedes están viendo que el gobierno y la economía existen dos posturas. Una postura clásica o liberal o una postura más heterodoxa o keynesiana. En la postura clásica o liberal se pregona o se sostiene que el Estado tiene que reducirse a la mínima expresión, es decir, tiene que dejar que el mercado privado regule las actividades, es decir, es el mejor asignador de recursos. Entonces, en ese caso, todas las políticas fiscales que lleve a cabo el Estado van a ser inefectivas. Esa conclusión se establece a través del teorema de la equivalencia ricardiana, donde los individuos tienen una visión intertemporal, entonces no caen en lo que se llama la ilusión fiscal. Es decir, que tanto en una situación de presupuesto equilibrado como en una política fiscal de endeudamiento, los individuos van a saber que va a reducirse su consumo. En la de presupuesto equilibrado, porque si aumenta el gasto público, van a aumentar los impuestos, y si aumentan los impuestos, va a caer el consumo del individuo. Y en la política de endeudamiento saben que si bien no suben los impuestos actuales, van a subir tarde o temprano en el futuro. Entonces, como saben que tienen una visión intertemporal, ese aumento en los impuestos futuros hace que el individuo ahorre en el periodo actual y no consuma para poder afrontar los impuestos en el futuro. Entonces, bajo estas dos alternativas, no existe posibilidad alguna para la política fiscal para aumentar la producción. Por otro lado, tenemos la visión keynesiana, donde en la visión keynesiana es todo lo contrario. Nos dice que la política fiscal sirve para aumentar la producción de equilibrio. En este caso, incluso a través de un efecto multiplicador. ¿En qué se basa esta postura? Se basa, si nosotros recordamos, la demanda agregada, que es la suma del consumo, más la inversión, más el gasto público, más la balanza comercial. Entonces, sabiendo que el consumo depende del ingreso, un aumento en el gasto público va a generar un impacto directo en la demanda agregada. Es decir, el gobierno, al comenzar a demandar bienes, comienza a incentivar la economía, genera más producción en la economía si el gobierno demanda bienes. Entonces, eso va a generar que crezca la demanda agregada. Si crece la demanda agregada, va a crecer el ingreso. Al crecer el ingreso, va a crecer el consumo. Y si crece el consumo, va a volver a generar un impacto en la demanda agregada, generándose así un efecto multiplicador. Crece el gasto público, crece la demanda agregada, crece el ingreso, crece el PBI, vuelve a repercutir en el consumo, ese consumo vuelve a generar un impacto en la demanda agregada, vuelve a generar un impacto en el ingreso, y así se genera un efecto multiplicador. Por el otro lado, nosotros tenemos el dinero. El dinero en la economía, nosotros comenzamos a analizar el Banco Central, ¿sí?, que es el encargado de manejar el dinero en la economía. Ese dinero no solo lo realiza su emisión el Banco Central, es decir, que el total de dinero de una economía no solo viene dado por el dinero que emite el Banco Central. El dinero que emite el Banco Central es la creación primaria, que ustedes ahí observan, y la creación secundaria. La creación primaria es todo el dinero respaldado que tiene el Banco Central. Es decir, que el Banco Central va a tener que respaldar su emisión con los activos que ya vamos a ver. Y la creación secundaria es cuando ese dinero va hacia los bancos. Entonces los bancos van a tomar ese dinero en forma de depósitos y lo tienen que entregar en forma de préstamos. Pero no todo depósito puede ser prestado, sino que va a existir una parte, un encaje legal, que el Banco Central lo tiene que dejar en reservas, por la situación de que si hay un depositante que quiere ir a retirarlo, tenga que tener ese respaldo. Entonces, la creación secundaria consiste en esa intermediación bancaria de los depósitos los depósitos que son canalizados hacia los préstamos. Entonces, con ese mismo dinero hay un agente económico que tiene depósito y hay otro agente económico que tiene el préstamo. Entonces se genera una ampliación en la cantidad de dinero. Mientras más bancarizada esté la economía, más préstamos se va a poder hacer, mayor cantidad de dinero va a haber.
Entonces, tanto del proceso de la creación primaria como el proceso de la creación secundaria se obtiene lo que se llama la oferta monetaria. ¿Sí? La oferta monetaria es la cantidad de dinero que tiene un país, mientras que todo el dinero primario se denomina base monetaria. Entonces, toda oferta monetaria, digamos, cuando se incluye el dinero, estamos generando inflación. Es decir, el dinero trae el fenómeno de la inflación. Todas las situaciones inflacionarias, todas las teorías de la inflación tienen detrás un crecimiento en la cantidad de dinero, como causa o como consecuencia, pero siempre tienen detrás un aumento en la cantidad de dinero. Entonces acá vemos que si aumenta la oferta monetaria, se va a generar inflación. ¿Cuál es el proceso? Si aumenta la cantidad de dinero, ese aumento de la cantidad de dinero va a generar un exceso de oferta de dinero. Ese exceso de oferta de dinero se va a canalizar hacia el mercado de los bienes. En ese caso, cuando en el mercado de los bienes existe mucho dinero, se va a comenzar a aumentar la demanda. Entonces, si aumenta la demanda, va a comenzar a subir los precios. Y los precios se miden a través de lo que se llama el índice de precio al consumidor, donde en este caso el IPC es una medida de la evolución de los precios de una canasta representativa. Entonces veamos ahora algunos conceptos claves. Primero de ellos es la cantidad de dinero o oferta monetaria es igual a la suma más los depósitos. Entonces acá nosotros sabemos que el dinero que hay en una economía son todos los medios de pago. Entonces, ¿cuáles son los medios de pago? El efectivo y los depósitos. Existen distintas distinciones de la oferta de dinero. Puede existir el agregado M1, el agregado M2 o el agregado M3, donde a cada uno de ellos se le va agregando mayor rentabilidad. Inclusive el agregado M3 incluye los depósitos a plazo fijo. Entonces, a medida que se va agregando la rentabilidad, se va perdiendo liquidez. Si el agregado M3 tiene un plazo fijo, es decir, tiene incorporado el plazo fijo, tiene una mayor rentabilidad que el M1, donde solamente se incluyen los depósitos a cuenta corriente. Entonces, a medida que se va agregando una mayor rentabilidad, se pierde liquidez. Sin embargo, en esta materia vamos a hablar del agregado M, lo vamos a denotar con la letra M, donde es igual al efectivo más depósitos, sin entrar en distinción de qué tipo de depósitos se trata. Otro concepto que hay que manejar es sobre el Banco Central. El Banco Central es el encargado de la emisión de dinero de una economía. En este caso, tiene que respaldar todo dinero, es decir, su obligación es emitir en base a determinados activos. ¿Cuáles son los activos? Por un lado tenemos las reservas internacionales, que son oros y divisas. Por el otro lado tenemos títulos públicos y tenemos los redescuentos. Entonces, las reservas internacionales es una medida de emisión de dinero porque si entra dólares a una economía, el Banco Central tiene que intercambiar esos dólares por pesos. Entonces, compra esos dólares y tiene que entregar pesos a la economía al tipo de cambio oficial. Los títulos públicos es otra forma de emitir. El título público es un crédito que se realiza, en términos sencillos es un crédito, que se realiza entre el Banco Central y el gobierno. Entonces el gobierno necesita financiamiento, va a emitir un título donde es un activo que tiene determinadas condiciones. Entonces el tenedor de ese título, el que lo acepte, el que lo compre, tiene que darle la contrapartida del dinero que diga ese título. Entonces el gobierno puede entregarle un título al Banco Central, el Banco Central compra ese título y como contrapartida entrega dinero a la economía. Y los redescuentos son los préstamos que se hace el Banco Central a los bancos comerciales. Estos generalmente son préstamos de última instancia, se le denominan, porque el Banco Central debería utilizar esta política para aquellos bancos que se encuentran en una situación bastante difícil, porque los créditos de redescuentos son créditos a tasas bastante bajas. Entonces el Banco Central entrega el crédito al Banco Comercial y el Banco Comercial expande el dinero a través de los préstamos. Y por último, concepto que vamos a definir es el tema de la inflación. La inflación es la suba sostenida y generalizada de los precios, se mide a través del crecimiento del índice de precios al consumidor. Entonces,
es sostenida y generalizada. Es sostenida significa que tiene que ser periodo tras periodo. No puede haber un periodo que no haya inflación. Es decir, por ejemplo, cuando en una temporada de verano los precios suben en un lugar turístico, eso no se requiere un plan antiinflacionario. Son cuestiones de demanda y oferta. Mientras cuando es sostenido a través del tiempo y es generalizado, es decir, todos los bienes crecen, ahí se considera inflación y se considera oportuno un plan antiinflacionario. Y como les dije, se mide a través del índice del precio al consumidor, que es un índice donde mide la evolución de la canasta de una familia. Entonces, en este caso, el índice de precios al consumidor solo muestra el costo que tiene la canasta de bienes que consume una familia representativa y no es el costo de la totalidad de los bienes, ¿sí? Entonces, el índice de precios implícitos que hemos visto en el módulo 1 es un índice de todos los bienes que hay en la economía, pero todos los bienes no afectan al bienestar de la familia, ¿sí? La familia no compra, por ejemplo, acero o no compra petróleo crudo. Esos bienes están excluidos de la canasta familiar. Todos los bienes que se incluyen en la canasta familiar son contemplados en el índice de precio al consumidor. Entonces, a medida que esos precios de esos consumos sigan aumentando, el índice de precio al consumidor va a ir creciendo. Veamos la situación problemática donde vamos a tomar el tema de dinero y la inflación. Entonces nos dice, el ministro de Economía de Costa Rica dispone de información incompleta sobre la situación del Banco Central del país, por lo que deciden contratarte con el objetivo de que los asesores y los ayudes a completar la información que no poseen, ya que desde el ministerio son optimistas y consideran que con lo que disponen puede averiguar los valores de una cantidad importante de variables y lograr un diagnóstico efectivo sobre la inflación que aqueja al país. Estás al tanto de que en el año 2012 el efectivo en el país es de 300 millones de dólares y que los depósitos en el sistema financiero ascienden a 500 millones de dólares. El encaje es del 20% y ningún banco realiza reservas voluntarias en el Banco Central. Además, en el 2011 los precios y cantidades promedios pueden resumirse en la siguiente tabla. Entonces ahí tenemos una tabla donde tenemos la distinción entre bienes y servicios y 2 años, el año 2011 y el año 2012. Para el año 2011 tenemos los precios para bienes que es 150 y el precio para los servicios que es de 80, mientras que las cantidades para el año 2011 de bienes son 20 y para los servicios son de 25. Mientras que en el año 2012 el precio para los bienes es 195 y el precio para los servicios es de 82. Mientras que la cantidad para los bienes en el año 2012 es 24, mientras que para la cantidad para los servicios en el año 2012 es de 26. Entonces, en base a toda esta situación, van a tener que hacer lo siguiente. Actividad 1. Explicar el proceso de creación de dinero. Entonces ahí ustedes tienen que saber que el proceso de dinero tiene 2 partes. Tiene una parte que la realiza el Banco Central y otra parte que comienzan a intervenir otros actores, no solo el Banco Central, sino la intermediación financiera o los bancos y el público, ¿sí? Las preferencias del público. Entonces, en base a todo eso que ustedes han estudiado, tienen que generar una explicación de cómo es el proceso de creación del dinero. En la actividad 2 tienen que identificar el valor de la base monetaria del año 2012 y mencionar cómo puede reducirse. Entonces acá, si estamos hablando de la base monetaria, nosotros estamos refiriéndonos al dinero primario, ¿sí? Al dinero de la creación primaria, que es aquel dinero respaldado por el Banco Central. Nosotros sabemos que hay ciertos activos que ustedes tienen que reconocer y indicar cómo puede, digamos, disminuir esta base monetaria, es decir, cómo el Banco Central puede quitar dinero de la economía. En la actividad 3 dice, ¿consideras que existe un efecto multiplicador monetario? Si su respuesta es afirmativa, ¿de cuánto es su valor en el año 2012 y qué significa? Entonces ahora ustedes van a tener que comenzar a analizar la creación secundaria del dinero. Entonces van a tener que ver
si hay una creación secundaria del dinero, cuánto es el efecto multiplicador que tiene esta creación secundaria del dinero, es decir, cuánto se multiplica la base monetaria para crear la oferta de dinero, y tienen que saber qué significa. En la actividad 4 les pregunta el valor de la oferta monetaria del año 2012 y qué diferencia tienen con la base monetaria. Entonces, si me han prestado atención, ya saben cuál es la diferencia entre una oferta monetaria y qué es una base monetaria. ¿Sí? Desde ya les digo que son dos conceptos distintos, entonces tienen que saber identificar cuál es la diferencia entre cada una. Y en la actividad 5 les dice identifica los ponderadores del índice de precio al consumidor y explica qué importancia tienen. Entonces acá le está pidiendo los ponderadores del índice de precios. Los ponderadores representan la importancia que tiene cada bien y ustedes tienen que saber que esa importancia viene dada por la participación del gasto de ese bien en el total. Una vez que nosotros tenemos eso, vamos a poder saber cuánto impacta cada uno de esos bienes en el bienestar. No es lo mismo que suba el 100% el precio de la carne o del pan que suba el 100% del precio de una calculadora o de una lapicera. Tienen importancias distintas. Esas importancias vienen dadas por los ponderadores. Entonces ahora van a tener unos minutos para poder resolverlos y después a la vuelta yo les resuelvo estas 5 consignas.
Bien, veamos la resolución de la actividad 1. En la actividad 1 nos pedía que expliquemos el proceso de creación de dinero. Entonces sabemos que el proceso de creación de dinero tiene como dos etapas, el proceso de creación primaria y el proceso de creación secundaria. En el proceso de creación primaria nosotros tenemos que es aquella que ejerce el Banco Central. Es decir, el Banco Central puede emitir dinero, pero esa emisión de dinero tiene que estar respaldada. Entonces ahí ustedes en placa están viendo cuáles son los activos o cómo los puede respaldar. Tenemos por un lado oros y divisas, que son también conocidas como las reservas internacionales. Tienen títulos públicos y tienen redescuentos. Entonces el Banco Central no puede deliberadamente emitir dinero, es decir, tiene que esperar un ingreso de divisas. En su momento el oro tuvo mucha importancia, ahora hoy por hoy no, es más patrón dólar lo que existe en el mundo. Entonces si ingresan dólares o ingresa cualquier divisa, el Banco Central tiene que entregar en contrapartida pesos al tipo de cambio oficial. Entonces por eso muchas veces cuando existe una devaluación, si entra un dólar y había un tipo de cambio 1 a 1, entra un dólar, el Banco Central va a entregar un peso. Entonces, si el tipo de cambio cambia y entra un dólar y ahora es de 10 pesos, el Banco Central emite 10 pesos. Entonces, muchas veces la devaluación tiene ese efecto para poder generar una ampliación en la cantidad de dinero. Otro de los activos es el título público, que como les dije es un crédito entre el gobierno y el Banco Central. Si compra el Banco Central títulos públicos, tiene que entregar como contrapartida dinero, ¿sí? Moneda local. Si vende títulos públicos, entrega el título y tiene que quitar dinero de la economía. Y los redescuentos pasa lo mismo, es un crédito pero ahora con los bancos comerciales. Si el Banco Central entrega ese préstamo, está creando dinero. Si rescata redescuento, está sacando dinero. Y dentro de la creación secundaria, en la creación secundaria ya aparecen otros actores, no solo el Banco Central, sino aparecen los bancos comerciales y aparece la preferencia por el individuo. Entonces, ¿en qué consiste esta creación secundaria? Tenemos a los intermediarios financieros. Esos intermediarios financieros van a canalizar el dinero que venga desde los depósitos para entregarle a los inversionistas, es decir, en forma de préstamos. Entonces, mientras más dinero ingrese como depósito, más dinero el banco va a poder prestar. Sin embargo, esa prestación de dinero, es decir, esa canalización de dinero, tiene que estar regulada por el Banco Central. ¿Cómo lo va a regular? A través del encaje legal. Entonces, en el encaje legal, el Banco Central le va a decir cuánto dinero puede prestar y cuánto tiene que quedar inmovilizado. Mientras más alto sea el encaje legal, más reservas va a tener, digamos, el banco y menos dinero va a poder prestar. Y ahí también interviene un poco las preferencias por el público. Si el público no quiere dejar el dinero depositado, el dinero final va a ser menor. Es decir, si la gente quiere tener su dinero en el bolsillo, en vez de tener en el depositado, los bancos no van a tener depósitos y si no hay depósitos no va a poder prestar y no va a poder haber creación secundaria del dinero. Entonces, la creación secundaria depende del Banco Central a través, digamos, del encaje legal, de los bancos comerciales por la operación de préstamos y depósitos y a través de la preferencia por el público, ya que mientras más bancarizada esté la economía, es decir, más prefieren los depósitos, más creación de secundaria va a haber. Veamos entonces la resolución del ejercicio 2. En el ejercicio 2 les planteaba el cálculo de la base monetaria. Les pedía la base monetaria. Sabemos que la base monetaria son las obligaciones que tiene el Banco Central. ¿Cuáles son las obligaciones? El de emitir dinero en efectivo y el de tener el dinero en reservas. Entonces, sabiendo que el efectivo es de 300 millones y las reservas es el encaje legal por el total de depósitos, tenemos que la base monetaria es de 400.
Entonces, ¿cómo se puede reducir la base monetaria? La base monetaria se va a reducir si se reduce alguno de los componentes del activo, es decir, aquellos que respaldan el dinero. Entonces la base monetaria se puede reducir si caen las reservas internacionales, si caen los títulos públicos o si caen los redescuentos. Veamos ahora la resolución de la consigna número 3. En esa resolución nosotros veíamos que nos preguntaban cuánto era el efecto multiplicador. Ese efecto multiplicador, ustedes ahí ven en pantalla cuál es su fórmula. Tenemos por un lado que el multiplicador es un cociente entre 1 más la relación efectivo-depósito sobre efectivo-depósito más reserva sobre depósitos. Entonces, aplicando, sabemos que el cociente entre efectivo y depósito es 0,6 más 1 dividido el coeficiente de la preferencia por el efectivo, que es 0,6, más el coeficiente de reserva, que es 0,2. Haciendo ese cálculo, nos queda que el multiplicador monetario es igual a 2. ¿Y qué significa ese 2? Nos significa que esa va a ser cuántas veces se amplía la base monetaria. Entonces, si la base monetaria aumenta en 1, se va a ampliar en 2 veces, es decir, la oferta de dinero va a ser 2. Si el Banco Central emite 100, se va a ampliar esos 100 2 veces, es decir, la oferta de dinero va a ser 200. Veamos entonces la resolución de la consigna 4. En la consigna 4 le pedía la cantidad de dinero, le pedía, la cantidad de dinero y la oferta de dinero. Y nos pregunta cuál es la diferencia con la base monetaria. Entonces la cantidad de dinero es el efectivo más los depósitos, o bien la base monetaria por el multiplicador monetario. Entonces, ya tenemos el dato del efectivo y tenemos el dato del depósito. Con la simple suma sabemos que la cantidad de dinero es de 800. Sin embargo, podemos ir por otro camino, que es a través del producto del multiplicador monetario por la base monetaria. Entonces ahí sabemos que el multiplicador monetario es de 2 y la base monetaria que la hemos calculado recientemente es de 400, nos va a quedar que la oferta de dinero es igual a 800. Entonces esa es la cantidad de dinero. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la base monetaria? La base monetaria, como les decía, es el dinero que está respaldado por el Banco Central. Es toda la emisión que hace el Banco Central. Entonces, en ese caso, la base monetaria es igual al efectivo más las reservas, y que ese efectivo más las reservas tiene que ser igual al total de los activos, ¿sí? A la suma de los títulos públicos, a la suma de las reservas internacionales y a la suma de los redescuentos. Mientras que la oferta monetaria ya incluye el total de medios de pagos, es decir, no solo el efectivo, sino que también se incluye los depósitos en cuenta corriente o caja de ahorro, según como hayamos considerado el agregado monetario. Y por último, tenemos que calcular los ponderadores del índice de precios. Entonces, el ponderador, como les decía, nos muestra la importancia que tiene el bien en el total. Entonces, acá tenemos dos grandes partes que dividen el total producido. Por un lado tenemos los bienes y por el otro lado tenemos los servicios. En los bienes, el ponderador va a ser el gasto que haga la familia en bienes sobre su gasto total, siendo el gasto total la suma de gastos en bienes más el gasto en servicio. Entonces, el gasto en bienes va a ser igual al producto de precio por cantidad. Eso es lo que uno gasta. Dividido el gasto total, es decir, precio por cantidad de bienes más precio y cantidad de servicios. Entonces, haciendo esa operación nos queda que el ponderador de bienes es de 0,6. Mientras que para servicios hacemos lo mismo, el ponderador va a ser gastos en servicios sobre el gasto total, haciendo el gasto en servicios, que es precio por cantidad de los servicios, dividido el gasto total, que es precio por cantidad de bienes más precio por cantidad de servicios. Eso nos queda que es igual a 0,4. Siempre la suma de los ponderadores da igual a 1, es decir, siempre si un ponderador en este caso nos da 0,6, el otro necesariamente nos tiene que dar el complemento para llegar a 1. Entonces, como les decía, estos ponderadores miden la importancia del bien. En este caso, en esta economía,
representa, o sea, afecta más al bienestar una suba de precios en los bienes que en los servicios, porque los bienes representan el 60% del gasto de las familias, mientras que los servicios representan el 40% del gasto de las familias. Entonces ahora vamos, habiendo terminado ya la resolución de la situación problemática, vamos a ver algunos ejercicios que están planteados dentro del trabajo práctico de este módulo. Bueno, veamos el ejercicio 1 del trabajo práctico. ¿Sí? En realidad elijo una pregunta que no necesariamente coincide con la primera pregunta que ustedes ven en el trabajo práctico. Entonces la pregunta les dice, si al país ingresa 70 millones de dólares, entonces la oferta monetaria aumentará si el tipo de cambio es igual a 1 en opción A, 70 millones de dólares e igual al aumento en la base monetaria. Opción B, 140 millones de dólares, ya que el multiplicador monetario es 2. Opción C, 35 millones de dólares, ya que el multiplicador monetario es 0,5. Opción D, 280 millones de dólares, ya que el multiplicador monetario es 4. Opción E, 320 millones de dólares, ya que el multiplicador monetario es 4,57. Entonces ahora nosotros tenemos que calcular cuánto va a crecer la oferta de dinero y cuál va a ser el multiplicador monetario. Desde ya descartamos la opción A porque nos dice que aumenta en 70 millones de dólares y es igual al aumento en la base monetaria. Nosotros ya hemos visto que la base monetaria es distinta de la oferta monetaria. Entonces, salvo que el multiplicador monetario sea igual a 1, la base monetaria tiene que diferir de la oferta monetaria. Entonces veamos el cálculo. Entonces ahí nosotros sabemos que ingresan 70 millones de pesos. Nosotros ya hemos calculado que el multiplicador monetario es igual a 2. Entonces el producto del multiplicador monetario por el cambio en la base monetaria me va a dar el cambio en la cantidad de dinero. Entonces 2 por 70 me da 140 millones de dólares. Entonces la respuesta correcta es la opción B, donde me dice que la oferta monetaria va a aumentar en 140 millones de dólares, ya que el multiplicador monetario es 2. Bien, veamos una nueva pregunta. Nos dice el coeficiente efectivo de depósito o de preferencia por el efectivo es opción A 0,6 y significa que por cada dólar depositado existen 0,6 pesos en efectivo. La opción B 0,2 y significa que por cada dólar en efectivo existen 0,2 pesos, 0,2 depositado. Opción C 1 y significa que por cada dólar depositado hay un peso en efectivo. Opción D 0,6 y significa que por cada dólar en efectivo existen 0,6 pesos o dólares depositados. Opción E 0,2 y significa que por cada dólar depositado existe 0,2 dólares o pesos en efectivo, ya que el tipo de cambio es 1, en efectivo. Entonces, nosotros veamos la justificación. Sabemos que la preferencia por el efectivo es el cociente de efectivo sobre los depósitos. Entonces, el efectivo sabemos que es 300 millones y que los depósitos son 500 millones. Entonces, el cociente entre 300 y 500 es 0,6. Entonces, ya sabemos que el resultado es de 0,6. Si nosotros volvemos a las opciones, el 0,6 aparece tanto en la opción A como en la opción D. Entonces, ¿cuál de las dos va a ser? Si yo me fijo en la justificación, que ahí ustedes pueden ver en la pantalla, me está diciendo que a ese 0,6 le corresponde un peso de depósito. Es decir, yo puedo dividir el 0,6 por 1. No me va a cambiar el resultado si yo lo divido por 1. Pero, ¿qué me permite? Me permite hacer la relación con la fórmula. Entonces, el 1 está en el denominador. ¿Dónde está el depósito? Si ustedes ven la primera expresión donde dice efectivo sobre depósito, el depósito está en el denominador. Entonces, el efectivo es 0,6 por cada peso depositado. Es decir, un peso depositado tiene 0,6, tiene una relación de 0,6 pesos en efectivo.
Entonces nosotros vemos que la opción A es la que nos dice ese razonamiento. Opción A, 0,6, y significa que por cada dólar depositado existe 0,6 pesos en efectivo, ¿sí? Entonces la relación de un dólar depositado existen 0,6 pesos en efectivo. Veamos la tercera y última pregunta, donde nos pide el índice de precios al consumidor en el año 2012, tomando como base el año 2011. Entonces nos da opción A, 119, opción B, 102, opción C, 37, opción D, 113, opción E, 200. Donde la respuesta correcta va a ser la opción A, igual a 119. Veamos el por qué. Ahí en la justificación que ustedes ven, sabemos que el índice de precio de un determinado año es igual a la suma de las ponderaciones por el cociente entre los precios de los distintos periodos. Entonces veamos en detalle esa fórmula. Nosotros tenemos en un primer momento tenemos el ponderador de los bienes, simbolizado con A sub BS, multiplicado por el precio de los bienes en el año 2012 respecto o dividido el precio de esos bienes en el 2011, más el ponderador de los servicios multiplicado por los precios del año 2012 dividido los precios de los servicios en el año 2011. Todo eso multiplicado por 100. Es decir, que siempre los índices de precios están multiplicados por 100, pero eso no nos convierte el resultado en porcentaje, sino que es una forma de representar los índices de precios. Tienen base 100, como generalmente se usan muchos decimales, para no poner en base 1, es decir, nos quede un número 1,20, directamente ponemos 120,20. ¿Sí? Ese es un lenguaje convencional en los índices de precios. Entonces, si ahora nosotros calculamos el índice de precio del consumidor del año 2012, tenemos los ponderadores, ya lo hemos calculado anteriormente. El ponderador de los bienes es de 0,6, el precio de los bienes en el año 2012 es 195, sobre el precio de los bienes en el año 2011, que es 150, más el ponderador de los servicios, que es 0,4, multiplicado por el precio de los servicios en el año 2012, dividido el precio de los servicios en el año 2011. Entonces, todo eso multiplicado por 100 nos va a quedar que el índice de precios es de 119. ¿Pero qué representa este valor? Este valor de por sí no tiene un significado. Lo que nos permite saber cuánto creció, ¿sí? Nos permite saber la inflación, cuánto crecieron los precios. Entonces, este resultado, si yo lo comparo con el periodo base, que el periodo base siempre asume el valor de 100, yo puedo saber que entre 100 y 119 ha crecido un 19%. Entonces, ese crecimiento en los índices de precios es lo que es importante. Ese crecimiento en los índices de precios es la tasa de inflación. Entonces, bajo esta economía, tenemos que la inflación es del 19%. Los precios han crecido un 19% respecto al periodo base. ¿Sí? Pero ese resultado por sí mismo no tiene un significado. Lo que sí me permite es comparar con los distintos periodos que se va teniendo. Veamos ahora el cierre, veamos los conceptos adquiridos, cuáles hemos tenido en cuenta para el desarrollo de esta teleclase. Primero sabemos que la emisión de dinero se respalda a través de oro y divisas, que son las reservas internacionales, los títulos públicos o los redescuentos. Entonces, esa emisión de dinero se denomina base monetaria. La base monetaria es el dinero respaldado, ¿sí? Todo el dinero que emite el Banco Central. Vuelvo a repetir, esa base monetaria es distinta de la oferta de dinero. La oferta de dinero, cantidad de dinero, es un concepto más amplio, ¿sí? Lo que emite el Banco Central después se amplía si ese dinero va al sistema bancario. Otra de las conclusiones que hemos obtenido es que mientras más bancarizada esté la economía, mayor será la cantidad de dinero. ¿Por qué? Hemos dicho que mientras más bancarizada la economía, que esto se refleja en un menor preferencia por el efectivo, es decir, ese coeficiente,
cada vez menor, me está implicando que los depósitos son mucho mayores y el efectivo es mucho menor. Entonces, si cae la preferencia por el efectivo, la gente quiere tener menos dinero en efectivo y prefiere tener su dinero depositado, ese dinero se le permite a que el banco comercial lo pueda prestar. Entonces, si no cambian el encaje legal, más va a ser la cantidad de dinero que va a existir. Es decir, más préstamo va a haber, mayor cantidad de dinero va a haber. Y el otro concepto que hemos visto es el índice de precio del consumidor, y es el índice por el cual se mide la inflación y contempla la evolución de precio de una canasta de bienes representativa del consumo de una familia. ¿Sí? Entonces el índice de precio sabemos que es la evolución de los precios de una canasta de bienes. ¿Sí? En una economía se hace una encuesta de hogares, en nuestro país, en Argentina se llama ENGO, se hace esa encuesta, se determina cuáles son los bienes que consume la familia representativa. Una vez que se determinan cuáles son los bienes, es decir, cuáles son las cantidades que se consumen, se comienza a evaluar cuánto son los precios periodo tras periodo. Entonces la evolución del costo de esa canasta es lo que nos refleja el índice de precio, y la tasa de crecimiento de esos índices de precios es lo que se denomina la tasa de inflación.